¿Qué tal? Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, muy alegre de poder tenerlo hoy aquí en entrevista. Cuando lo anuncié que lo tenía en entrevista, me llegó algún que otro mensaje diciendo que estaban ilusionados por poder escucharlo. Primero, una pregunta de quién es Ricardo Manuel Rojas, qué hace, qué estudios tiene. Bueno, a ver, yo soy abogado, profesor universitario, viví casi toda mi vida en la actividad judicial, fui juez de cámara en lo penal en Buenos Aires durante muchos años, secretario de la Corte Suprema, y ahora ya estoy retirado de la justicia y estoy en estos momentos dirigiendo un centro, Bruno Leoni, que está dedicado a las investigaciones en temas jurídicos y económicos. Ok, la primera pregunta que le querría hacer a usted, y últimamente estuve leyendo una de sus obras, es que nos puede hablar sobre qué es el individualismo metodológico y la relación que tiene con la praxeología, que son temas que a veces no se llegan a comprender muy bien. Bien, bueno, el individual, vos sabés que las ciencias sociales tienen una particularidad, ¿no? A diferencia de las ciencias naturales o de las ciencias físicas, donde los fenómenos se repiten, o sea, vos podés soltar una lapicera y siempre va a caer por la ley de gravedad y son leyes físicas que se pueden comprender y que son permanentes. Mientras que las relaciones entre los seres humanos dependen de decisiones que son voluntarias. Uno no piensa siempre lo mismo, las personas también difieren de persona a persona, y por lo tanto, el método que uno puede utilizar para estudiar las ciencias físicas, que fundamentalmente pasan por ensayo y error, ¿verdad? Experimentación. Uno experimenta y cuando logra ciertos resultados ya puede enunciar una teoría. En materia de ciencias sociales, eso es muy difícil o prácticamente imposible. Existen leyes en ciencias sociales, pero no son tantas y son más bien generales. Entonces, muchos autores, sobre todo de la escuela austríaca de economía y algo otro, elaboraron esta idea de que esto significa que la sociedad hay que estudiarla a partir del comportamiento del individuo y no desde la sociedad como un conjunto que se pueda estudiar en, en términos generales. Esta es el ser humano. Ahí es donde entra la praxeología, ¿no? La praxeología es un término que elaboró Ludwig von Mises, que en realidad ya existía de antes, pero con otros en axiología, diciendo que es la teoría de la acción humana. La praxeología estudia cuáles son las características de la acción humana, por qué los seres humanos actúan y qué podemos aprender de la forma en que actúan los seres humanos para luego estudiar la interacción entre los seres humanos y avanzar hacia las ciencias sociales. Entonces, esto ha sido muy importante porque muchas teorías sociales, por ejemplo, el marxismo, eh, formas de positivismo metodológico, han intentado estudiar la sociedad desde el conjunto, ¿no? Donde los seres humanos son meramente piezas que están moviéndose en ese conjunto. Y precisamente el liberalismo a, a, a través de la es que esto no puede, digamos, no se
enseñar de esa manera, que uno tiene que primero aprender lo que es un ser humano y cómo funciona, y luego empezar a estudiar cómo funcionan las interacciones entre los seres humanos. Claro, claro. Usted en su libro Fundamentos Praxeológicos del Derecho, si no me acuerdo mal se llama, y en otra entrevista ha Sí. dicho que el método praxeológico puede ir más allá de la economía y que se puede introducir al derecho, que es una cuestión donde capaz liberales y libertarios capaz que habían dejado a veces medio de lado. ¿Cómo se puede aplicar la praxeología al derecho y para... ¿Es en sí el derecho que va a estar dentro de la respuesta, seguro, un orden espontáneo? ¿Se puede ver como un orden espontáneo el derecho? Bien, sí, el propio Mises en la acción humana se quejaba, ¿no? De que en realidad se concebía en general la praxeología como una ciencia que era la base de la cataláctica o del estudio económico, pero él decía que en realidad la praxeología era la base de cualquier estudio social, y esto incluye el derecho e incluye cualquier mecanismo o estudio de interacción humana. Eh, Probablemente el autor que más ha seguido esta idea de Mises aplicada al derecho ha sido Bruno Leoni, precisamente, autor italiano, que en realidad Bruno Leoni decía que el derecho nace con el reclamo. Decía Leoni, mira, hasta que una persona no reclama algo a otra, no hay ninguna cuestión jurídica que discutir. El derecho no son formulaciones abstractas como suelen ser, ¿no? Digo, los legisladores sancionan leyes para casos que no existen todavía. Mientras que lo que decía Leoni es, el derecho nace con reclamos y el objeto del derecho es resolver esos reclamos. Y por un lado resolverlos, por otro lado tratar de evitarlos. ¿Cómo se los evita? Con contratos, con reglas claras que eviten los problemas o que prevean las soluciones a los eventuales problemas. Y cuando los problemas finalmente ocurren, con árbitros o jueces que resuelvan las disputas. Y lo que nos muestra Bruno Leoni, es curioso, Bruno Leoni escribió un libro que es muy famoso, que está traducido en muchos idiomas, que se llama La libertad y la ley, que curiosamente la primera edición de ese libro fue publicada en Argentina, antes que en cualquier parte del mundo, porque Alberto Venegas Lynch, padre, allá por 1958, lo invitó a Bruno Leoni a Argentina y lo convenció de publicar ese libro aquí, así que la primera versión de ese libro Mire, el fue padre, publicada aquí, el mire, padre de Alberto Hijo, digamos. Este, y en ese libro, Leoni explica esto que vos mencionabas, ¿no? De el orden jurídico como orden evolutivo, como orden espontáneo, y lo explicaba con tres ejemplos muy eh, importantes de la historia. Que el derecho romano surge con los pretores, que eran jueces que resolvían controversias. La gente tenía un problema, iba a ver al pretor, el pretor resolvía el conflicto, al resolver el conflicto elaboraba una máxima, ¿no? Lo que son lo que nosotros conocimos como los principios generales del derecho, digo, pacta sunt servanda, los contratos tienen que ser cumplidos, o nadie puede transmitir un derecho mayor que el que tiene, o cosas por el estilo. Y a lo largo del tiempo y de la resolución de estos conflictos se iba formando un cuerpo de principios que son el derecho romano. Lo mismo hicieron los árbitros en los puertos del Mediterráneo durante la Edad Media, con la llamada lex mercatoria, ¿no? Es decir, los puertos europeos en el Mediterráneo recibían comerciantes de todas partes del mundo, venían de África, de Asia, del norte de Europa, hablaban idiomas distintos, tenían costumbres distintas, pero todos iban a comerciar ahí, y los árbitros, usando la costumbre comercial, iban resolviendo conflictos.
¿no? El derecho para Leoni es fundamentalmente ese conjunto de principios que se van formando al ir resolviendo conflictos, ¿verdad? Y Claro, entonces claro. ahí vos tenés un orden espontáneo. Sí, ¿sabe que la otra vez, bueno, el otro día cuando publiqué que yo iba a estar en entrevista con usted, un conocido mío me habló, me dijo que estaba leyendo su libro y decía que su libro podía servir perfectamente como una justificación del derecho a la propiedad privada sin una autoridad central. Después he visto Ujú. una entrevista que usted tiene donde usted repite lo mismo, que puede justificar un orden sin autoridad central y podría ser una Exacto. tipo de anarquía, ¿no? ¿Usted por qué cree que la propiedad privada es esencial y luego es cierto esto que se puede justificar de estas teorías un orden sin autoridad central? Bueno, sí, igual que con la economía. Vos fíjate que los liberales a lo largo del tiempo y hoy mismo abogan por separar el Estado de un montón de cosas, ¿no? Entonces te dicen, hay que separar el Estado de la economía, porque el Estado no tiene que intervenir en el proceso económico. Hay que separar el Estado de la educación, porque el Estado no tiene que intervenir en la educación. Hay que separar el Estado de la religión, el Estado no tiene nada que ver con la religión. Pero no muchos te dicen que hay que separar el Estado del derecho, porque piensan que en realidad el derecho es una creación del Estado. Y en realidad el derecho es una ciencia que se ha desarrollado, al igual que la economía, al igual que otras ciencias sociales, de una manera totalmente independiente del Estado. El Estado no tiene nada que ver con el derecho, si se lo entiende bien, y por eso es que yo al final de ese libro, Fundamentos Praxeológicos del Derecho, yo digo que este libro no viene a plantear la discusión entre anarcocapitalismo o gobierno. Se puede leer por un anarcocapitalista o por un liberal clásico, pero en definitiva lo que plantea es que el derecho está separado del Estado. Después, si vos querés gobierno, tenés gobierno, pero el gobierno no va a ser de derecho, porque el derecho tiene que ser creado en forma independiente, ¿verdad? Y creo que ese es un punto central del libro, ¿no? Y en esto el desarrollo de la economía ha sido muy claro y ha logrado decir, bueno, las leyes económicas no tienen nada que ver con el gobierno, no son producto de una autoridad. Ahora tenemos que convencernos que las normas jurídicas tampoco son producto del gobierno. Claro, claro. Y desde la praxeología, ¿qué justificación que, que lo había preguntado pero se pasó? ¿Qué justificación se le puede dar a lo esencial que es la propiedad privada? Ujú. Bien, eh, el proceso de mercado, es decir, el proceso social es un proceso por el cual cada persona toma decisiones en forma libre y voluntaria y ejecuta esas decisiones, actúa en procura de su propio bienestar. Esas son bases praxeológicas. Al hacerlo, interactúa con otras personas donde cada una de las personas está actuando en su propio beneficio. De modo que el comercio es un mecanismo de intercambio donde todos ganan, porque de lo contrario no se llevarían a cabo los intercambios. Ahora, por su propia naturaleza, el ser humano, como te decía, toma de sus propias decisiones, tiene su propio código de valores, actúa para alcanzar sus resultados y el último paso de todo esto es que cada uno pueda ser el propietario o que pueda beneficiarse con el producto de su acción y de su producción. De modo que la supervivencia de un ser humano depende de la libertad de tomar decisiones, de la libertad de ejecutar esas decisiones y de la propiedad del producto de esas decisiones. De modo que la propiedad es un elemento fundamental para la supervivencia humana. Y esto es una explicación praxeológica, o sea, cuando uno estudia cómo funciona el ser humano,
se da cuenta que la propiedad no es ni un invento político, ni un invento jurídico, ni un invento económico, es parte de la naturaleza del hombre. Claro, usted adhiere a la justificación lockeana de apropiación originaria. Sí, 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 obviamente que cuando algo no tiene dueño, el primero que se apropia es el dueño. claro, claro. La diferencia respecto de la época de Locke es que hoy casi todo tiene dueño, entonces ya es más difícil la apropiación originaria, pero a partir de aquella apropiación originaria inicial, luego se producen los intercambios voluntarios. Una de las, ahora esta se me ocurrió recién para preguntar, que es una de las dudas que siempre se encuentra dentro, de más que todo capaz dentro de los ANCAPs, ¿no? De los anarcocapitalistas, es, hoy en día hay mucha propiedad, ¿no? Que podríamos considerarla que como ilegítima, ¿no? Si se tiene que pasar un estado de, sin autoridad central. ¿Cómo se podría decir quién es el dueño yo qué sé, las propiedades públicas? ¿Hay alguna manera de poder encontrar quién son los que van a tomar esa propiedad pública? Bueno, hay que distinguir bien a qué tipo de propiedad nos estamos refiriendo, porque en realidad hay varias alternativas. Vos podés tener bienes sin dueño, por ejemplo, tierras fiscales. Las tierras fiscales, uno dice es propiedad pública, pero en realidad no es propiedad de nadie. Y la tierra fiscal debería ser de libre ocupación. Finalmente, si yo encuentro un pedazo de tierra que no tiene dueño, yo me puedo adueñar de ella. Otra cosa son aquellas propiedades que detenta el Estado y utiliza el Estado. No digo nada de un edificio de un ministerio o una patrulla de la policía o cualquier bien que es propiedad del Estado y lo detenta y ejerce la propiedad, digamos, sería una propiedad del Estado. Bueno, si el Estado desaparece, tenés dos alternativas, o subastás todos los bienes del Estado al mejor postor antes de desmantelar el Estado, o el primero que se lo apropia se lo queda. Dependerá de cómo se organice el desmantelamiento del Estado. Claro, claro, Pero entonces vos tenés bienes que no son de nadie y que por eso el Estado se los considera como bienes públicos, que son de libre apropiación, y bienes que son propiedad del Estado, que una vez desaparecido el Estado, también desaparece la propiedad del Estado. claro, claro. Uno sería más como bienes comunes y lo otro lo de bienes públicos, ¿no? Algo así sería. Exacto. Una crítica que siempre suele hacer, ¿no? Esto, a la filosofía, ¿no? De liberal, libertaria, que toma la propiedad privada, es las externalidades. Em, ¿Cómo se podría resolver esta situación que aparece siempre con una crítica? ¿Qué pasaría con las externalidades? Una invasión de la propiedad, ¿cómo? No, no, mira, es un problema solo para las visiones económicas que planifican la economía, que justamente lo consideran una falla del mercado, cuando en realidad no es una falla del mercado, una externalidad, sino que es una característica propia del mercado. Cada vez que dos personas celebran algún tipo de acuerdo, ese acuerdo puede generar eh, digamos, consecuencias que pueden ser buenas o malas para otras personas, ¿no? Si yo tengo, soy dueño de un terreno y yo no lo cuido ese terreno y por lo tanto se llena de ratas, la gente tira la basura, hay feo olor, estoy generando una externalidad negativa para los que viven alrededor. Yo no lo hice para perjudicar a nadie, pero es una externalidad. Si esa externalidad se convierte en una agresión, lo determinará un juez y eventualmente yo tendré que pagar una indemnización o no. Y si el día de mañana yo vendo ese terreno, lo compra alguien y construye una mansión hermosa llena de jardines y plantas, esa externalidad negativa se convierte en una positiva. El que compró la casa, el que construyó la casa tampoco lo hizo para beneficiar al vecino, pero se benefició el vecino.
Y el punto es que hay externalidades que se pueden, que resulta conveniente internalizar, como dicen los economistas, ¿no? Que yo te puedo cobrar por la externalidad, y hay situaciones en las que no vale la pena o no conviene. El ejemplo que yo a veces pongo es el siguiente: imagínate que vos tenés un teatro muy pequeño, un semicírculo para 100 personas. Y por supuesto que los que se sientan adelante y en el medio van a ver mejor la obra de teatro que los que están atrás en las puntas. Y entonces alguien te dice, ese que está sentado adelante tiene una externalidad positiva y lo debería pagar. Debería pagar una entrada más cara. Y vos empezás a hacer cuentas, decir, mira, si yo le quiero cobrar una entrada más cara, tengo que poner un acomodador que vigile dónde se sienta cada uno, y discriminar la entrada, empiezo a tener gastos y la verdad que no me conviene, que cada uno se siente donde quiera y el que tuvo la suerte de sentarse adelante va a ver mejor. Es una externalidad que no me conviene internalizar. El mercado, cuando es libre, se resuelve esos problemas. Y esto es una de las consecuencias del llamado teorema de Coase, ¿no? Ronald Coase te decía que el mercado funciona muy bien cuando ocurren dos cosas: cuando los derechos de propiedad están bien definidos y cuando los costos de transacción, o sea, los costos de interactuar entre las personas, son muy bajos. Cuando los costos de transacción son bajos y los derechos de propiedad están bien definidos, los problemas se resuelven con acuerdos de mercado. Y esos acuerdos de mercado no significa que todo va a ser perfecto, porque la perfección no existe en el mercado. El mercado perfecto es una contradicción en términos o una frase que no significa nada. Algunos van a poder ganar un poco más que otros. Lo que significa el proceso de mercado es que todas las decisiones que se tomen van a ser aquellas que los que participan consideran las más eficientes para cada uno. Y en ese contexto las externalidades no tienen ningún tipo de problema con el mercado. Son Claro, claro. características propias del propio mercado. Sí, sí. ¿Sabe que el otro, estaba viendo recién antes de empezar el directo, ¿no? Una entrevista a usted, donde le preguntaban, que no lo llegué a ver completo, pero le preguntaban sobre cómo se puede intentar ver, yo soy estudiante de ciencias políticas, la ciencia política de la praxeología. ¿Cómo pueden los estudiantes de ciencia política, bueno, yo en particular no tengo a nadie en mis clases que sea cercano al liberalismo, al libertarismo, pero cómo se puede tener una visión de la ciencia política desde la praxeología? Bueno, a ver, vos podés ver dos cosas. Por un lado, ver si la ciencia política se puede o no identificar con las ciencias sociales. Yo en un trabajo que tengo publicado en Individualismo y Sociedad, que es uno de los libros míos, hay un trabajo específico sobre la política, y yo digo que por definición la política está basada en el colectivismo metodológico, porque en realidad supone mecanismos muchas veces coactivos de organización de la sociedad, y en este sentido está diferenciada de las ciencias sociales, que se basan en un individualismo metodológico. Sin embargo, vos tenés dos alternativas que son importantes. Una, el gran desafío de buscar métodos de organización social que no sean coactivos. Esto que pareciera imposible no lo es, y la tecnología hoy nos ayuda mucho a encontrar mecanismos no coactivos de organización social, donde cada uno elige cómo organizarse o con quién organizarse. El otro punto es que también el canal te ayuda a entender mejor los fenómenos políticos. Y en este sentido vos tenés el public choice, por ejemplo, ¿no? El desarrollo de James Buchanan, o sea, en qué se basan las decisiones individuales que toman los políticos o las decisiones individuales que toman los votantes
por cuáles son sus incentivos, por qué votan en determinada manera o por qué actúan de determinada forma. Y en este contexto el individualismo metodológico te ayuda a entender mejor los procesos políticos. Esto es lo que fundamentalmente desarrolló Buchanan con el Public Choice y muchos autores que vinieron después. Claro, claro. Sí, sí. Esa es la idea que yo intento llevar siempre a cuando estoy estudiando en la universidad. Eh, Ujú, Pasando ya a esto de la política, ¿no? Querría preguntarle, porque bueno, en Argentina se tuvo la elección el presidente Javier Milei, llegó a la presidencia ujú, con un resultado histórico, y ha habido mucha división dentro del liberalismo. Encontramos a profesores como Jesús Huerta de Soto, Alberto Venegas Lynch, Juan Ramón Rayo, a favor del presidente, y el otro día me pude topar sacando Diego Giacomini, Gabriel Zanotti, que no ven muy positivamente la presidencia de Javier Milei. Quisiera saber usted cómo ve al presidente, las medidas que, bueno, por ahora va tomando y las que pretende tomar, y esta escalada que está viendo de un reconocimiento de la escuela austríaca. ujú. Sí, en el sentido de que nunca esperé, no espero mucho de los políticos, o sea, nunca, históricamente, antes de una elección yo te podía decir que iba a ser un mal presidente y no me importa quién gane, iba a ser un fracaso, porque en Argentina ha sido así la política durante mucho tiempo. Ahora, ese pesimismo general respecto de la política a mí me lleva a ser optimista con este gobierno. Es el optimismo de un pesimista, ¿no? Es decir, no es que yo pienso que todo va a salir maravilloso. Lo que yo pienso es que las cosas podrían haber sido mucho peores de lo que son ahora, seguramente enormemente peores. Yo a veces a la mañana, cuando si escucho algo que dice Javier y no me gusta mucho, inmediatamente me pongo a pensar que podríamos estar gobernados por Massa. Entonces se me pasa rápidamente, digo, qué bueno que siga puteando, que está todo muy bien. Ahora, yo no soy un purista en temas políticos, yo no le voy a criticar al gobierno porque no está actuando como un austríaco puro, como un rothbardiano puro. Yo creo que lo que se puede hacer es lo que las circunstancias te permiten. Y me parece que hasta ahora el presidente ha hecho mucho más de lo que yo mismo esperaba que hiciera, ¿no? Tanto el decreto el DNU como la ley que presentó el Congreso, habrá cosas que no me gusten, pero el 90-80% para mí es casi milagroso, o sea, no se podía esperar que ningún presidente argentino de los últimos tiempos propusiera cosas de ese tipo. Y lo que se está viendo, lamentablemente, es que también está tocando muchos kioscos, ¿no? Es decir, creo que el viernes cuando hable en el Congreso se va a referir a eso, ¿no? Sí, sí. A la corrupción impresionante. Cada baldosa que levantás hay un fideicomiso con corrupción. Entonces acá robaron todo, ¿no? Nosotros hemos visto la maniobra de la empresa delictiva estatal, por ejemplo, en la causa vialidad, donde ya no es que hay un gobernante corrupto, sino que acepta coimas o que cobra coimas. Tenés un gobierno que organizó una empresa para robar, ¿no? Con empresarios, funcionarios, bancos, escribanos, todo un gran aparato destinado a robarse la plata del Estado. Y eso mismo yo creo que se debe haber replicado a nivel de algunas provincias, de algunos municipios, de organismos descentralizados, de empresas del Estado, de modo que si se ponen a investigar todo eso. La noticia mala es que debe haber una corrupción infernal. La noticia buena es que si se lograra neutralizar toda esa corrupción, probablemente el país podría recuperarse mucho más rápidamente. Claro. Y usted se dice que para mitad de año, pero bueno, digamos para la segunda mitad de este año, es muy factible que se dé en Argentina la dolarización. Que a mitad de año Ujú. supuestamente se tendría que sacar el cepo cambiario. ¿Usted
¿Ve con optimismo la dolarización? ¿La recomienda o prefiere otros métodos? Mirá, el presidente tuvo, ha ido cambiando su discurso, creo que lo ha ido mejorando, porque él ya no está hablando. A ver, él empezó hablando de dolarización durante la campaña y luego empezó a decir, bueno, yo hablo de dolarización porque todo el mundo en Argentina se va al dólar, pero en realidad lo que él está proponiendo es una competencia de monedas. Claro, claro. Esto es, Sí, abrir el mercado monetario, un poco lo que planteaba Friedrich Hayek en los años 70. Vos sabés que cuando en los 70 la Unión Europea decide integrarse y se crea el mercado común y todo lo demás, empiezan a discutir qué hacer con la moneda. ¿Vamos a tener 30 monedas distintas o vamos a tener una moneda única? ¿Qué hacemos? Y ahí Hayek escribe un famoso trabajo excelente que se llama La desnacionalización del dinero, donde propone que, miren, que compitan todas las monedas y que la gente elija la moneda que quiera y el mercado se encargará de las monedas malas, las va a desplazar, las que son buenas las va a utilizar, el mercado resuelve. Y va más allá todavía, dice, y que los bancos emitan también si quieren, si total finalmente es la gente la que decide qué es lo que quiere claro, utilizar. Bueno, esa es un poco la idea de Javier. A Javier no sé si va a llegar tanto como a que los bancos emitan moneda, pero sí a permitir que si uno quiere tener negocios en dólares o en euros o en bitcoin o en otras monedas o en oro, pueda contratar en la moneda que uno quiera y que el mercado finalmente lo resuelva. Esto lo que traería es que, bueno, va a tener que elegir una moneda en la que se paguen impuestos y se recauden, o sea, se recauden los impuestos y se paguen los sueldos de los empleados del Estado. O sea, el Estado va a tener que tener no profesor, puedas contratar con otras monedas distintas. claro. Se le fue un poquito la conexión, pero se llegó a escuchar. Ahí está. Em, Okay, bueno, okay. le quería dar muchas gracias por la entrevista, que ya estamos casi en tiempo. Eh, le queda gracias por estar aquí. Habrán quedado temas fuera habrán quedado, pero podemos alguna vez poder tener alguna otra entrevista donde podamos ir hablando de estos temas que llaman tanto la atención dentro de los liberales. Y le queda muchas gracias por haber estado y que nada, creo que se le cortó.